Hola chicos, en este video vamos a ver el ciclo while, do while y el ciclo for, que son básicamente los más utilizados claro, los que vamos a utilizar en este semestre y dentro de la programación también. Entonces, ya, me costó. Aquí creé ya mi programa principal, entonces vamos a partir creando nuestro ciclo while, que while en español significa mientras, entonces nosotros escribimos acá mientras, paréntesis, y estos corchetes para indicar dónde empieza y termina nuestro ciclo while. ¿Qué significa while? Mientras esto, lo que esté acá adentro, se cumpla, mientras esto se cumpla, el ciclo se va a ejecutar. Es decir, se puede ejecutar las veces que nosotros queramos mientras algo se cumpla. Está bien, para eso se utiliza el ciclo while. No necesariamente si yo conozco las veces que se va a repetir algo, sino que se va a repetir mientras algo se siga cumpliendo. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero saber cuántas veces el usuario digitó algo, por ejemplo, yo voy a crear un int contador que va a partir en cero, porque claro, voy a ir acumulando. Y aquí dentro voy a preguntar, ingrese un número. Ingrese un número y lo voy a guardar en una variable número que le voy a crear acá. Ya, entonces, eh, yo voy a poner mientras número sea distinto de cero, es decir, si número es distinto de cero, yo voy a ejecutar este ciclo while. Entonces, cuando este ciclo se termine, llegue acá, se termine de ejecutar, va a volver arriba y va a volver a preguntar esto. ¿Se sigue cumpliendo? Sí, por lo tanto lo vuelvo a ejecutar. Lo voy a inicializar en -1 para que se cumpla la primera vuelta, ¿cierto? Entonces, cuando el usuario ingrese 0, ya no se va a volver a ejecutar porque el número va a valer 0, ¿cierto? Entonces, aquí voy a hacer un contador que se va a aumentar en 1. Entonces, cada vez que el usuario ingrese algo, yo voy a aumentar este contador. Bueno, guardamos esto, ejecutamos y veamos qué nos entrega el programa. Entonces me pide, ingreso un número, ¿cierto? Se va a ejecutar la primera vez el ciclo porque esto de aquí se cumple, número que vale -1, si es distinto de 0. Ahora yo voy a poner que vale 10. Entonces el ciclo se me vuelve a ejecutar. Y el contador en teoría, ¿verdad? No imprimimos el contador. El contador en teoría aumentó en 1. Entonces yo pongo 0, número va a valer 0 y cuando vuelva a preguntar acá, ya se va a dejar de ejecutar. Por eso le decimos ciclo, que se repite una cantidad de veces. No sabemos cuántas veces. Ojo con eso, en el ciclo while, lo bueno de esto es que no sabemos cuántas veces se va a repetir el ciclo. Sabemos que se va a repetir mientras algo se siga cumpliendo. Para eso se suele, por lo menos yo lo suelo utilizar más para eso, cuando no conozco la cantidad de veces que se va a repetir. Entonces, bueno, podemos imprimir el contador al final. Ningún problema, lo volvemos a ejecutar y vemos aquí ya 10, 5, 3, 4. Y si pongo el 0, me arroja el contador, que si se dieron cuenta, ¿por qué me arroja 5 y por qué no 4 si yo ingresé 4 números? 1, 2, 3, 4. Mentira, está bien. Arrojé 5 números. Está bien. Claro, porque partió en 0. No hay ningún problema. Entonces, ¿qué hace el programa? Imprime esto, guarda el número y suma 1. Vuelve a ejecutarse. Ese número vuelve a evaluar. ¿Ese número es distinto de 0? Sí. Por lo tanto, vuelve a preguntar, vuelve a guardar, contador vuelve a aumentar. Si ahora yo digité el número 0, por ejemplo, cuando vuelva a preguntar acá, 0 es distinto de 0, no, por lo tanto se deja de cumplir mi ciclo while y se ejecuta lo que viene después, básicamente. Para eso sería el ciclo while, entonces. Ahora vamos a ver el do while, que hacemos un do y un while. De esta manera, esta es la estructura. Entonces, ¿qué pasa acá? Es literalmente como dice la palabra, do, para hacer. Entonces, todo lo que está acá se va a realizar sí o sí se va a hacer, porque es un do, hacer. Y esto se va a volver a repetir si esto se cumple.
Entonces, AC se hace, y si mientras esto, lo que está acá, es verdadero, si eso es así, se va a volver a ejecutar este do. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia? Que aquí algo se va a partir haciendo sí o sí. ¿Ok? Que yo no lo suelo utilizar mucho, pero es bueno saberlo, que lo que yo escriba acá se va a ejecutar sí o sí. Me da lo mismo si se cumple o no, se va a ejecutar mínimo una vez. ¿Ok? Entonces podemos escribir, hola, vamos en el número y voy a escribir contador. Y aquí le voy a sumar a contador. Entonces, mientras contador sea menor a 3, por ejemplo, este do se va a volver a ejecutar. Entonces, si nosotros compilamos, fíjense que la primera vez se ejecuta sí o sí, independiente de todo lo demás. La primera se ejecuta sí o sí y después evalúa. Contador vale 1, ¿cierto? Contador vale 1. ¿Es menor que 3? Sí, por lo tanto se vuelve a ejecutar. Hola, vamos al número 1. Ahora contador suma 1 vale 2. Contador es menor que 3, sí, por lo tanto se vuelve a ejecutar. Hola, vamos al número 2, ¿cierto? Contador se le suma 1, ahora vale 3. Y contador es menor que 3, no, es igual a 3. Entonces se deja de ejecutar este ciclo. Eso sería, ahora vamos con el ciclo for, que es lo que nos puede traer más complicaciones, pero simplemente es cosa de entender. Vamos a hacer la misma estructura que el while, un for, que for en español significa para, entonces paréntesis, y abre y cierra corchete para delimitar dónde empieza y termina. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros debemos crear una variable para que se vaya iterando, ¿cierto? Nosotros le podemos poner el nombre que nosotros queramos, pero suele ponerse la i, ¿cierto? La i, después la j, la k, la m, como ustedes quieran, pero suele ser la i. Entonces la vamos a partir, o sea, vamos a crear esta variable, ¿cierto? La vamos a crear y el siglo for tiene una estructura. Inicio, siempre y cuando avance, iterar, básicamente. ¿Qué significa esto? Sigamos esta estructura. Primero tenemos que darle un inicio a nuestra i. Yo le voy a decir que parta desde cero y punto y coma. ¿Ok? Mi i va a partir desde cero, mi iterador, que se va a ir aumentando, va a ir iterando. Ahora le tengo que dar algo que se cumpla para que vaya avanzando. Por ejemplo, este ciclo se va a cumplir siempre y cuando i sea menor a 5, por ejemplo, punto coma. Ya le di un inicio, le di un final, básicamente. Y cuando se puede repetir, y le voy a decir que vaya aumentando y más para que vaya aumentando de uno en uno. Claro, porque si no le pongo esto, nunca va a terminar mi ciclo, ¿cierto? Y siempre va a seguir siendo cero. Entonces, tiene que llegar a ser 5 para que se detenga el ciclo. Entonces, ¿qué significa esto? El ciclo se va a repetir para i igual 0, i igual 1, i igual 2, 3 y 4. Cuando i sea 5, él va a evaluar acá y vale 5. ¿Y es menor que 5? No, por lo tanto se deja de ejecutar este ciclo. Entonces se va a repetir 5 veces. 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué partimos de 0? Ustedes pueden partir de 1, ¿cierto? Y ponerle menor o igual a 5. Aquí se repetiría 1, 2, 3, 4, 5. Se repite 5 veces y es como más fácil de ver, pero yo les recomiendo que partan desde 0 y le pongan menor o igual a 5. Para que se lo aprendan, si parte desde 0 y yo aquí pongo el 5, menor a 5, se repite 5 veces. Si aquí yo pongo menor a 10, se repite 10 veces el ciclo. Es más fácil verlo así. Y menor a 5 se repite el 0, 1, 2, 3, 4, 5 veces. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos así? Porque el arreglo, las posiciones de las estructuras de datos parten en 0. ¿Ok? Y vamos a utilizar el ciclo for, sobre todo con arreglos. Y bueno, con estructuras de datos vamos a utilizar el ciclo for. Entonces les recomiendo que aprendan a hacer el ciclo for desde 0, que parta ahí desde 0. Ahora podemos simplificar esto, ¿cierto? Que inicializamos la variable afuera del ciclo. El ciclo for nos permite inicializarla adentro. ¿Ok? Podemos borrar esto. La podemos inicializar acá. Int i, que parta desde 0, y menor 5 y tal. Entonces, si nosotros queremos hacer otro ciclo for, podemos volver a crear esta variable sin ningún problema y hacer otro ciclo. No hay ningún problema. Ahí estamos creando esta variable
Pero bueno, si nosotros la creamos afuera, aquí nos ahorramos escribir este int, ¿cierto? Porque ya tenemos la variable creada. Simplemente aquí que parta de 5, por ejemplo. Pero como uno prefiera, si en el caso de que vayan a ser muchos ciclos, claro, pueden crear la variable afuera, pero como les acomode. Entonces esta sería la estructura del ciclo for. ¿Y qué es lo importante del ciclo for? Lo voy a anotar acá. Sé cuántas veces se repite el ciclo. Esto, una de las cosas más importantes, yo sé cuántas veces el ciclo se va a repetir. En este caso, yo sé que lo voy a repetir 5 veces. En el ciclo while también lo puedo hacer así, también puedo utilizar el while como que fuera un for, pero es mejor utilizar el for si ya sé cuántas veces se va a repetir mi ciclo. Y si no, puedo utilizar el ciclo while que me permite saber que algo se va a repetir mientras algo sea verdadero. No sé cuántas veces, pero se va a repetir mientras sea verdadero. En el caso del ciclo for, es recomendable que sepamos cuántas veces se va a repetir y utilicemos este ciclo. Entonces, nada, aquí podemos imprimir, por ejemplo, los números desde del 1 al 100, por ejemplo, vamos a imprimir qué es lo que se está iterando, qué es lo que está desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta que sea menor a 100, ¿cierto? Hasta 99. ¿Qué es lo que se está iterando? La i. Y nosotros podemos llegar a imprimir la i si queremos, ¿cierto? Entonces, un ciclo imprime la i, viene acá arriba, y bueno, se suma 1 a la i para que sea 1 y se sigue cumpliendo y se sigue ejecutando hasta que termine. Pero si se dan cuenta, nosotros partimos del 0. Entonces, le vamos a sumar 1 a la i. ¿Para qué? Para correrlo, ¿cierto? Para que en vez de que parta de acá y llegue hasta el 100, ¿cierto? Eso es algo muy importante que se suele utilizar, sobre todo en tareas y todo eso, que sabemos que, que la i parte de 0, entonces le sumamos 1 para que por pantalla se muestre el 1 y no el 0 en el primer ciclo, ¿cierto? Y así llegue a mostrar el 100, porque si no, mostraría hasta el 99. Entonces, de esta manera ya podemos imprimir todos los números del 1 al 100. Me faltó crear la variable del 1 al 100, ¿cierto? Ahí estaría. Imprimir los números del 1 hasta el 100. Y le dimos un salto de línea. Si queremos, podemos hacerlo así. Y claro, me saldría todo horizontal, ¿cierto? Porque no le di un salto de línea. Entonces, claro, todo va hacia el lado. Pero, pero como es muy largo, aquí la pantalla es chiquitita, se va hacia abajo. Pero nada, eso es el ciclo while, el do while y el for. Esos son los que vamos a utilizar, sobre todo el for, son los que más vamos a utilizar. Y como extra, vamos a crear una interfaz para que sepan cómo se hace. Que ponemos mientras true, ¿qué significa esto? Que se va a ejecutar sí o sí infinitas veces, ¿cierto? Porque no le estamos dando algo que se detenga. Este ciclo se va a cumplir mientras lo que esté acá sea verdadero, pero esto es true y true es verdadero, ¿cierto? Entonces se va a ejecutar siempre sí o sí infinitas veces. Entonces, ¿qué voy a hacer? If opción que tengo que crear esto es igual a 0, por ejemplo, yo voy a poner break y vamos a explicar lo que significa esto. Voy a crear la variable opción y que el usuario puede ingresar algo y lo voy a guardar en opción. ¿Qué significa esto? Que si esta opción que el usuario ingresó es igual a 0, igual 0, break. ¿Qué significa break? Se sale del ciclo actual. Del ciclo actual, ¿ok? Por ejemplo, si yo tengo un for y tengo otro for dentro, que estos son los ciclos anidados, que los vamos a ver después. Esto, si yo pongo un break acá, este break, si se llega a ejecutar, ¿ok? Si se llega a ejecutar, se sale de este ciclo. De este ciclo, de solamente el que está acá dentro. Y terminaría estando acá, ¿cierto? No es que se salga de todos los ciclos que hay, no, solamente del actual. Entonces, si se llega a ejecutar este break, la máquina lo lee y ¡pam! Se sale del ciclo actual. ¿Cuál es el ciclo actual? El while, ¿cierto? Entonces llegaría hasta acá. Y claro, el programa termina. Eso es lo bueno, que yo puedo seguir ejecutando algo, hasta que el usuario me ingrese esto y simplemente me salgo de este ciclo. Entonces yo puedo colocar acá, hola, ingrese una opción.
Y bueno, ahí ustedes le pueden poner lo que quieran con los cout, que ahí uno lo puede hacer, ¿cierto? O le ingreso una opción uno. Si no pongo cero se va a seguir ejecutando. Eso también se puede hacer con otro tipo de ciclo, ¿cierto? Pero yo lo hago de esta manera, con un while true, y si el usuario elige esta opción, se sale al tiro. Entonces, todo el código que yo ingrese después iría acá, ¿cierto? Lo primero sería evaluar si es que lo que ingresó el usuario es cero, así me salgo al tiro. Y no ejecuto lo que viene después. Entonces, cero, y termina al tiro el programa. Lo que está acá no se ejecutaría. Y eso sería. También tenemos, si bien tenemos el break, también tenemos el continue, que lo voy a aprovechar de explicar. Que ¿qué significa? Si se llega a ejecutar el continue, va a pasar al otro ciclo. ¿Ok? Si mi ciclo for se repite 5 veces y yo le voy a la iteración 3, por ejemplo, si en algún momento se llega a ejecutar este continue, va a pasar a la otra iteración, sí o sí. Da lo mismo lo que venga después, no, si se llega a ejecutar, pasa a la siguiente iteración, pasa al siguiente ciclo. ¿Ok? Entonces tenemos para pasar al otro y para salirnos inmediatamente del ciclo actual. Y claro, el continuo también funciona para el ciclo actual, ¿cierto? Así que ya habríamos visto todos los ciclos y podemos resolver ejercicios ahora. Así que nada, los dejo y que estén muy bien. Cualquier cosa en los comentarios. Y nada, espero les haya servido. Un saludo.